Entonces, hoy continuamos con lo que es el concepto de energía. Primero algunas indicaciones sobre el certamen que ya pasó este fin de semana. Sí, si se dieron cuenta el problema del gato, yo lo había destinado, igual lo modificaron, el mío era más largo, pero estaba bien, era la idea. Era entretenido, era algo distinto. Sobre las personas que tuvieron algún tipo de problema dentro del certamen, que no sé, que vieron la mitad del PDF, hicieron solamente la mitad, o por ese motivo no pudieron hacer el certamen entero o como correspondía, van a tener que dar el recuperativo, porque no se puede considerar la nota con las preguntas que respondieron. Y tampoco se les va a poner un rojo, pero sí van a tener el derecho al recuperativo. A menos que también voy a revisar sus certámenes. Ejemplo, Juanito Pérez, que no existe, pero Juanito Pérez, igual voy a revisar su certamen. Va a estar la nota pública, pero entiéndase que no va a tener una nota completa porque faltó parte por desarrollar. Sobre las personas que tuvieron problemas para poder subir el desarrollo y me mataron la copia, tengo que verificar yo por medio del aula si está la copia correspondiente y si no, tomo la que se mandó por correo. De eso no hay problema. Recuerden que el aula avisa cuando ustedes suben correctamente el archivo, entonces no habría ningún problema en eso. ¿Qué más? La pauta recién mañana estaría concretada, así aprobada por todos los profesores. Entonces desde mañana se revisan los certámenes. Y en esto hay que ser bien cuidadoso porque pasa lo siguiente. Y siempre lo digo, pero ahora lo voy a recalcar mucho más. Que en una de la evaluación docente, cuando ustedes me evalúan a mí al final del curso, muchas veces se me baja a mí la nota porque dicen que yo entrego tarde las pruebas. Yo la entrego a coordinación en el tiempo que corresponde, pero uno tiene que entender que hay más de un paralelo y no se puede entregar todas las notas por separado, porque van a haber paralelos que van a llegar y otros no. Entonces se entregan todo al mismo tiempo. Puede ser que en eso se demoran, pero eso ya escapa de mi fuente. ¿Ya? Escapa de mis manos. Yo ya entrego las notas cuando corresponde. Ejemplo, si mañana empiezo a revisar, estarían ya la otra semana, el día lunes. Pero habría que esperar a coordinación para que coordine y entregue las notas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no depende tanto de mí. Yo les puedo decir, sí las revisé, pero no les puedo decir notas. No puedo decirles la nota a ustedes porque ustedes serían ver antes la nota respecto a otros paralelos y se tienen que entregar todas al mismo tiempo, porque todos hicieron la prueba al mismo tiempo. ¿Ya? Aunque por este semestre había dicho coordinación que ya lo va a hacer lo más rápido posible y tratar de apurar los paralelos que entregan un poco más tarde. ¿Ya? Pero lo aviso porque siempre me choca eso. Es como lo único que bajo. Es lo único que bajo y ya eso no depende de mí, que es lo más chistoso. ¿Ya? Sí, los recuperativos, por si acaso, los recuperativos, recuerden que en el aula está toda la información de quién da y quién no da el recuperativo. Para estos problemas que tuvieron, se da por defecto que esa persona tiene que dar, Juanito Pérez, si tuvo un problema, tiene que darle inmediatamente el recuperativo al final del semestre. Esta es la lista. Pero tienen que ver quiénes son las personas, si alguien quiere saber quién da el recuperativo, toda esa información está en el aula, en el programa del curso y las reglas. En las reglas dicen quién puede optar o no optar al recuperativo. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Para que revisen el aula. Todo está en el aula y revisen 2 veces al día la información del aula. ¿Ya? No basta con que se los diga porque se les puede olvidar. Mientras que si hacen un ojeo de lo que información hay, ahí se dan cuenta de otras reglas capaz que no sabían. ¿Ya? Sin más, continuamos con los conceptos de energía. Entonces habíamos como resumen, como resumiendo todo lo que habíamos visto anteriormente en la parte de energía, déjenme ubicarme. Teníamos lo siguiente, tenemos un problema, un objeto en el cual ahora estamos estudiándole la energía, y a este objeto, como le vamos a estudiar la energía, lo estamos enfocando en 3 conceptos o 4, que hay uno que es totalmente distinto, que son la energía cinética, que la llamamos K, la energía potencial
Y de estas potenciales habían dos, la gravitatoria, que es UG, y la energía potencial elástica, que es U, y no me acuerdo qué letra le ponen, UE parece, o UR, dependiendo si era resorte, no me acuerdo en este momento cuál era, UK. UK es la elástica y el UG es gravitatoria. Entonces esa es la nomenclatura que se usa en este curso. UK, recordándose, ahora me acuerdo por qué es K, porque me recuerda que es una constante del resorte, y el UG es porque depende de la gravedad. Y el cuarto era el concepto de trabajo, que no lo hemos hablado, sí hicimos calcular trabajo y todo eso, pero no lo hemos juntado con la energía. Entonces tenemos este objeto que estamos estudiando la energía, y lo que hay que hacer son una serie de pasos para poder resolver cualquier problema de energía. Primer paso, hacer un dibujo del problema. Y para eso habíamos considerado el caso del el objeto que cae por la acción de gravedad, de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces tenemos que escoger en este dibujo ciertos momentos como importantes. El primer momento, cuando se suelta la pelota, uno podría ser entre medio y uno al final. Entonces hacemos el dibujo de esas tres posiciones. Eso es simplemente el primer paso, hacer el dibujo que corresponda. A cada uno de estos dibujos se le hace inmediatamente el gráfico de energía. Este gráfico de barras que habíamos hablado en la clase anterior. El gráfico de barra siempre va a considerar la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial del elástico. Y tenemos que representar los valores que va a tener. Si tiene 0, se pone 0, no se pone barra. En el lanzamiento, ejemplo, en este caída libre, en el primer transcurso, antes que se suelte la pelota, justo cuando se suelta, no se mueve. Por lo tanto, no tiene energía cinética. Tampoco hay un resorte. Ahí fíjense que pusieron un UE y es de elástica, y recién vimos que era UK. Pónganle la que ustedes quieran, porque esto es un buen ejemplo de que se pueden dar cuenta, pero yo les recomiendo que cuando desarrollen esto pongan K, energía cinética, UG, gravitatoria, y escriban qué significa gravitatoria, y el U que ustedes quieran, UK o el UE, o lo que ustedes quieran, o UR, he visto de resorte, pongan lo que significa. No hay resorte, entonces 0, no hay cinética, y solamente hay gravitatoria, que depende de la altura, mg por h. A la mitad del trayecto va a tener altura, y como es la mitad, y esto tiene que ser, por lo menos los gráficos tienen que ser lo más representativo posible, si inicialmente tiene mg por h, a la mitad de la altura tiene mg por h medios. Entonces tiene la mitad de la barra inicial. Si la barra inicial tiene 1, 2, 3, 4 espacios, la otra tiene 2 espacios. Y energía cinética, porque se está moviendo con una cierta velocidad. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo yo sé que la energía cinética es justo la otra mitad? Porque no hay, la energía se conserva, no hay pérdida de energía. En este sistema la pelota está cayendo simplemente. Vamos a considerar que el aire no afecta en nada. Entonces la energía que era inicial es igual a la final. Desde este punto inicial a este punto final vamos a llamar que este es el F. Entonces esta barrita de energía total tiene que ser la misma que estas dos, la suma. La energía total, que es la suma de estas tres, tiene que ser igual a la energía de estas en el otro tiempo. Por eso yo puedo decir a primera vista, en mi primer bosquejo, en mi primera suposición, que esta barra, como aquí tengo la mitad que me sobró, tiene que irse a la energía cinética. Y en la tercera posición ya no tiene altura, porque está justo cuando está por tocar el suelo. Entonces no hay altura, no hay resorte y todo es energía cinética. Toda la energía inicial, toda esa barra, tiene que ser la última que falta. ¿Alguna duda hasta acá?
con los gráficos de barra? ¿Todo bien? Ya. Entonces tenemos el concepto de la energía. Este es el modelo que nosotros utilizamos. Siempre que tengamos un problema, tenemos que dibujarlo, fijarnos en diferentes zonas, como las más importantes, o las que se destaquen más, y calcular los gráficos de barra. Y el último paso es escribir las ecuaciones. Escribir las ecuaciones que competen en cada una. Ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3. En el paso 1 voy a obtener que la energía del sistema es mg por h. En el paso 2, la energía del sistema va a ser mg por h medios más un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Cómo yo sé que es la mitad? Porque está la mitad de la altura. Y en el 3 va a ser solamente la cinética, pero cinética final, la velocidad final. Porque justo cuando choca. ¿Ya? Y después resuelvo la pregunta dependiendo con esa ecuación. Las ecuaciones se obtienen a partir del gráfico. ¿Ya? Otro problema, fíjense este bloque que está inclinado, sin roce. Entonces inicialmente solamente tiene altura, entonces tiene potencial, mg por h. No sabemos el valor, porque no sabemos la masa, porque para calcular potencial de mg por h, no sabemos ni la masa ni el h. Entonces es una representación arbitraria, no conocemos este valor, cuánto vale. Si nos dan la masa, si me dieran la masa, imaginemos que el cuerpo tiene 3 kilogramos y me dicen que no sé, que a esta altura son 10 metros, puedo calcular el mg por h, la energía potencial. Me va a quedar 3 por g por h, aproximado g a 10. Entonces me quedaría 300. Entonces esta energía va a ser 300, este es el tope. ¿300 cuánto? 300 joules, porque habíamos hablado de las unidades que tenía la energía. Después de un tiempo nos dicen que llega a la mitad. Por lo tanto, como cambia la mitad de la altura, ahora no son 300, sino que son 150 joules. Y se está moviendo. Entonces, fíjense, yo ya puedo calcular la energía cinética, porque yo sé que la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, es 150, porque es la mitad. Y puedo despejar la velocidad, porque tengo la masa. Puedo saber en ese punto exacto cuánto es la velocidad, con el gráfico de barra. Por eso es tan importante esto de la relación de los gráficos de posición. Otro problema. ¿Qué pasa si el mismo problema que hicimos recién, pero con roce? Cuando el objeto se mueva, imaginemos que el objeto se mueve para allá, ¿hacia dónde actúa el roce? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ahí jugando? ¿En qué dirección va a ir la fuerza de roce? ¿Hacia arriba? Hacia acá. O sea, no, hacia la izquierda, en Hacia el... el Sí, contrario al movimiento. Contrario sí, al movimiento del objeto. sí. Sí, porque ven que no es tan fácil, por eso hago esas preguntas, porque yo sé que más alguno va a decir hacia arriba y puede escribir en la prueba, puede poner el roce va hacia arriba y realmente no va hacia arriba. Y ahí se van a complicar, siempre como que escriben palabras que tratando de explicar algo se complica. Contrario al movimiento. La fuerza de roce siempre va contrario al movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente tenemos la potencial, no hay nada nuevo, pero el problema es que esta fuerza de roce, ¿qué es lo que genera la fuerza? Ya hemos hablado. ¿Qué es lo que generan? Trabajo. Y ese trabajo va en contra. Y ese trabajo va a haber una pérdida de energía. Porque hay roce, el roce del aire, el roce. Entonces, fíjense acá, y esto es el detalle, esto es lo más importante, porque lo más probable es que tengamos estos tipos de problemas. Tenemos una energía inicial, esto es E total, la suma de estas tres, que solamente en este caso es masa por gravedad por H, y esa energía, pongamos la energía total 1, la energía total 1, o le ponen simplemente, también le ponen E, por si acaso en algunos libros, le ponen E de sistema, esa E1
no va a ser igual al E2. ¿Por qué no va a ser igual? Porque hay una pérdida, porque hay roce. ¿Ya? Entonces, el E1 menos ese trabajo, porque el roce va a generar un trabajo, no es la fuerza de roce, es la fuerza de roce por distancia para que tenga la misma unidad, joules y joules. Va a ser igual al E2. Por eso, en este dibujo acá, nos falta un pedacito para que se conserve la energía. Ese pedacito que falta ahí se perdió por la fuerza de roce que generó un trabajo. ¿Y cómo calcular el trabajo? Calculamos la fuerza de roce, podemos calcularla por Newton, necesitamos la constante, la normal se puede calcular, y la distancia que se desplazó, la distancia por la fuerza, y obtendríamos el trabajo que se perdió. Y ese trabajo es justo ese valor que está ahí de energía, que falta. Por si acaso esta es una introducción, después vamos a hacer más ejercicios en los cuales nosotros vamos a dar cuenta de eso. Entonces ahí está el concepto, que la energía inicial, aquí le ponen un más, pero recuerden que G tiene un valor negativo, va a tener que ser igual porque el roce va en contra. Acuérdense que la distancia va para acá y la fuerza de roce va para acá. El ángulo, aunque la fuerza de roce sea positiva, el ángulo es 180, me va a dar negativo. Entonces este trabajo es negativo. Va a ser igual a la suma de esto. Y he visto desde ecuación, porque hay que acordarse que hay que escribir la ecuación. La energía potencial más el roce que va a dar negativo, vuelvo a decir, va a dar igual la energía potencial más la cinética final. Que está ahí. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que hacer en energía. No hay nada nuevo para terminar. Nos faltaba terminar esta parte. Para eso vamos a hacer un problema. Consideremos que tenemos un cuerpo de masa de 3 kilogramos. Acá nos dicen que hay un cuerpo de masa de 3 kilogramos que se pone en contacto con un resorte. Que toca un resorte de constante elástica 70 newton por 2 metros. Que se comprime una cierta distancia, delta 1, y se suelta. Entonces, nos dicen, vamos a hacer el dibujo. Y esto hay que interpretarlo, que hay un resorte, que hay un cuerpo que se comprime y se suelta. ¿Qué le va a pasar al objeto? El objeto se va a mover. Y lo dicen que hasta acá se mueve. Después dice, el cuerpo alcanza una altura de 1 metro, subiendo por un plano que tiene inclinación de 30 grados. Entonces, de repente va a empezar a subir con una inclinación de 30 grados hasta subir 1 metro. Fíjense en esto, interpretación de lo que uno lee es sumamente importante. Hay que tener sumamente cuidado con lo que uno lee. Y para eso haga lectura. En el plano hay una zona, lo dicen que por acá hay una zona que tiene roce. No sabemos cuánto mide, pero dice que mide 0,6. Puede estar al inicio, puede estar al final, da igual. Pero hay una zona que tiene roce, donde el coeficiente de roce es 0,3. Y en lo demás, en todo lo demás, el roce es 0. Ya. ¿Alguna duda con la interpretación de lo que leí? ¿O alguien entendió otra cosa? ¿O alguien hizo otro dibujo? ¿Todo bien? Pregunten ahora, porque para el día de la prueba no van a poder preguntar. ¿Algo que pueda haber malinterpretado? Ya, todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera voy a leer la pregunta viene después. No quiero leer la pregunta. ¿Qué podemos hacer con este problema? ¿Se puede aplicar Newton? ¿Tiene sentido? No, porque hay fuerza en movimiento del cuerpo, se va a mover. Newton, acuérdense que es como primero lo considera estático o con acelerando, y aquí es como una combinación de muchas cosas.
Va a cambiar la altura, va a cambiar la velocidad, entonces energía, con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo primero que nos dice el modelo que hay que hacer? El dibujo, ya lo hicimos. Cumplimos la primera parte del modelo, hicimos el dibujo. Y les pregunté si están de acuerdo y todos dijeron que sí. Entonces este cuerpo se mueve para acá y hay un momento que llega hasta acá, se detiene. Bien. Segundo paso, ¿qué hay que hacer en el modelo? Los gráficos. Y ante los gráficos, es justo así como va de la mano. ¿Qué gráficos? ¿Dónde hago los? ¿Qué gráficos hago? Esa es la pregunta. Tengo que escoger los momentos, y se los dije, como los lugares, los momentos ideales o como los más llamativos. Porque acuérdense que esto es la representación temporal, porque realmente acá está el objeto, después está por acá, después está por acá, después está por acá. Entonces tengo que escoger ciertos lugares, ¿sí o no? Ya, el más intuitivo es el inicial. Zona 1, vamos a llamarla. Y el segundo más intuitivo es el final. Podríamos dibujar ahí el cuerpo como esta, como la de la iglesia que ponen a Jesús como en transición, así como las transiciones. En los cuadros antiguos medievales ponían como era un dibujo temporal. Realmente el cuerpo no es que sean dos cuerpos, sino que el mismo cuerpo desde su inicio hasta su final. A eso voy. ¿Alguno más? Tiene un nombre esos cuadros, no me acuerdo. La parte del roce, porque hay roce. Entonces, muy bien. Acá hay otra parte que es llamativa porque hay roce, distinta al resto. ¿Cuál más? ¿O no hay más? Vamos a dejar ahí. Podríamos considerar esta zona de acá, que es lo que lo está sobrando, como para poder ejercitarnos. Fíjense en la numeración que puse, 1, 4, 3, 2, pero realmente hay que ser más ordenado. Entonces a esta la vamos a llamar 2, a esta 3 y a esta 4. Es como la transición temporal. 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos que hacer en cada uno de ellos tenemos que hacer la representación de la energía. Fíjense que no puse acá la flecha, porque no va avanzando para allá. Eso es representación de la energía solamente cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. Y acá van los valores y van creciendo. ¿Ya? Pero tenemos que hacer todo eso para los cuatro. La genialidad de esto. Que no es que todo ahí. Hay que hacer los cuatro. Para la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. ¿Cuántas zonas las que ustedes escogieron? Puede ser que haya gente que va a usar la primera y la final nomás. No hemos visto la pregunta, no tiene sentido escoger cuántas, pero sí tenemos que distinguir. En la primera, ¿qué hay? ¿Hay potencial gravitatoria? ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Porque no hay una altura. O sea, si es que tomamos el suelo como cero. Ya, todo depende. Y depende de nuestro sistema de referencia. Pues eso puede ser que Juanito diga que es 0, pero puede ser alguien que diga que no, porque depende de su sistema de referencia. Puede ser que el sistema de referencia lo pone acá a la altura final. Todo depende. Sería muy raro que todos tuvieran lo mismo. Pero en este es más sencillo, vamos a considerar que el sistema de referencia acá es 0, H0. Por lo tanto, no hay potencial gravitatoria, no se está moviendo y solamente que hay resorte, pero que se está comprimiendo. Por lo tanto, sí hay energía del resorte. Sí hay. ¿Cuánto? Va a depender. Vamos a calcularlo como 1/2 de kx cuadrado. Donde el x, los dicen, se comprime un delta. Eso es lo que se está comprimiendo. ¿Ya? Entonces esa es la energía del resorte. 1/2 de kx cuadrado. Donde el k me lo dan, es 70.
Entonces realmente la energía de resorte es 1/2 por 70 por delta 1 cuadrado. Esa es la energía del resorte. ¿Ya? Podríamos escribirlo ahí. 1/2 por 70 me da 35. 35 delta cuadrado. Delta 1. En la zona 2, me imagino que el cuerpo está por acá, solamente tiene energía cinética y no hay roce. Entonces, en toda esa zona se mantiene igual, a menos que cuando entra por acá. Pero por toda esta zona que va por acá y acá, tiene la misma energía cinética. Solamente va a tener energía cinética y va a tener que ser la misma altura que la anterior, porque no hay pérdida de energía. Entonces toda esa energía va a ser 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Yo puedo saber con qué velocidad justo entra acá, en este punto, justo cuando entre la inclinación, que me va a quedar en función de delta, no me diera un delta. Ahora, ¿qué va a pasar? En la zona 3, el objeto se va a mover, sigue teniendo energía cinética, va a depender del lugar, va a tener energía potencial, puede ser menor o mayor, ahí vamos a tener que discutir si es menor o mayor, que va a depender del punto, porque puede ser o este punto o ese punto, van a haber alturas distintas. Y no hay resorte, por lo menos no va a haber resorte. Ya. Pero aquí hay que centrarse en esta zona acá, la zona azul. Vamos a hacer un zoom. Porque sabemos que hay roce. Voy a ponerlo con azul. Hay roce acá. Voy a eliminar estos colores que son llamativos para que solamente se centren en esta zona que está acá. Ahora, el objeto, este cubito, por acá, por si acaso esta representación, vamos a hacerlo igual bien, esta representación del roce puede estar acá, puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. No lo sabemos, no lo dice. Dice que son cuánto mide, pero no sabemos dónde está. Yo por eso puse el S, que es como el más representativo, pero eso puede influir. ¿Por qué? Porque el objeto puede ser que desde el comienzo hubo roce y después es libre, o puede ser que es libre, roce y libre, o libre y solamente roce. Hay que tener esa consideración en mente. Acá solamente va a haber energía cinética y potencial. Acá va a haber energía cinética, potencial y roce, trabajo, esa pérdida de energía. Y aquí va a haber solamente energía potencial y cinética, para que lo tengan en consideración. Nosotros estamos centrados en este punto de acá. Entonces en el punto 3 tendríamos que ver quién es mayor o tener una suposición. Y para eso tener una idea. Vamos a suponer que la gravitatoria es mayor. O puede ser al revés. Estamos haciendo una suposición. Pero lo que tenemos que tener en claro, lo único que tenemos que tener claro es que la energía 2, la del sistema 2, que es la misma que la energía 1 total, ¿ya? No es igual a la energía 3. ¿Por qué? Porque en esta zona hay pérdida. Entonces podríamos calcular la anterior, E2, o la del 1, porque son los datos que sí tenemos. La del 1, que es 35, si se acuerdan, delta 1 cuadrado, menos el trabajo que lo genera el roce, va a ser igual a E3. Y el E3 es la suma, el E3 es la feria que viene la próxima semana, pero es la suma de la energía cinética más la potencial, mg por h. Entonces tendríamos ahí que calcular W. W es la fuerza de roce por la distancia. Entonces imaginemos que el punto pasó todo, ya pasó la trayectoria, va a ser todo el delta D. Si quedó en la mitad, va a ser la mitad de la distancia, 0,6 centímetros. Y ahí dependiendo de la distancia. Y la fuerza de roce la podemos calcular por Newton, por la normal. Calcular la normal en relación al peso.
y calcular la fuerza de roce. Y el paso 4, el último pasito cuando esté quieto, no va a tener energía cinética, no va a tener resorte y solamente gravitatoria. Pero, y esto es lo importante, la barra inicial y la barra final no son iguales, porque hubo una pérdida. Va a haber una pérdida que es por culpa del trabajo del roce. ¿Qué podríamos calcular? ¿Ya? Entonces estamos haciendo simplemente análisis. Sabemos hacer los procedimientos, sabemos calcular las ecuaciones. Ahora veamos la pregunta. Dice, construye el modelo de energético que permita calcular delta 1. Entonces nos preguntan que calculemos delta 1. Entonces lo tenemos que centrar. ¿Qué puntos conocemos? ¿Conocemos el 1? Sí, de ahí obtuvimos delta 1. ¿El final lo conocemos? Sí, pues el potencial. mg por h. Tenemos la masa, la gravedad y la altura porque llega a 1 metro. ¿Sí o no? Pero el que nos falta es calcular ese roce, la pérdida. Entonces necesitamos calcular la fuerza de roce. Y la fuerza de roce la tendríamos que calcular en el paso 3, en el diagrama de interacción. Bastura el peso, la normal, y hay una fuerza de roce. Entonces podemos descomponer el peso, o la normal, da igual, para obtener la relación. Este ángulo, fíjense que era 30, entonces acá se forma el ángulo de 30, y nos queda aquí la normal, es el peso, el mg, por coseno de 30. Entonces la normal es mg coseno de 30. Entonces la fuerza de roce es igual a la constante por la normal, porque esa es la definición de fuerza de roce. La constante me la dieron, 0, no, ese no es, 0,3. 0,3 por m por g por coseno de 30. Y la fuerza de roce la multiplico por d, que es 0,6. Pero va en sentido contrario, negativo. Y ese es el trabajo. Ya está con el negativo en mi fórmula, entonces no tiene sentido. Por eso le ponen con más en la fórmula general, por eso le ponen un más. Porque nosotros ya entendemos que es negativo. Entonces no es necesario por ser tan redundante y poner ese sí. Entonces con eso calculamos el trabajo. Calculamos el trabajo, tenemos la masa del objeto, ¿cuánto es? 3 kilogramos. Entonces va a ser 0,3 por 3 por 10, que podríamos multiplicarlo a tiro, por coseno de 30, por 0,6. Entonces me va a dar 0,3 por 10 por 3 por coseno de 30, 7,7 por 0,6, 4,6 aproximadamente, 4,67 joules. Entonces este pedacito que se perdió porque no está en el gráfico, no existe, el trabajo fueron 4,67 joules. Entonces yo puedo decir, y me falta hoja, voy a agregar una hoja, que la energía inicial, E1, que era 35 delta 1 cuadrado, más o menos, porque con el signo menos, 4,67 es igual a la energía final del sistema, mg por h, que son 3 por 10 por h, que es 1. ¿Sí? Esteban. No terminé de explicar, después le pregunto. Ya. Entonces tendría que calcular ahí el 35 delta 1 cuadrado, 30, 34, 67. Y delta 1 me daría raíz de 34,67 partido en 35 en raíz. Y ahí estaría la respuesta. Ya, ahora la duda. ¿Cuál es la duda? En los gráficos, en la parte donde hay roce, no la entendí muy bien.
Entendí los cálculos y todo eso, pero Ya, no entendí como la explicación de por qué es así. ya. Para poder hacer la pregunta, porque ahora estamos haciendo la pregunta, lo que yo hice es omitir este paso 3 y el paso 2 y solamente centrarme en el 1 y el 4, en el inicio y el final. Nada más. Omití estos. Ahora estaba leyendo la pregunta. Solamente estaba diciendo qué es lo que usted haría, pero si uno se centra en la pregunta, omite muchas cosas. Si me centro en el inicio y en el final solamente, inicialmente yo tengo 35 delta 1 cuadrado de energía, que viene desde la energía potencial. Y finalmente yo solamente tengo mg por h, que son 30. La masa es 3, la gravedad 10 y la altura es 1, me da 30. Pero yo lo que entiendo es que estos no son iguales, porque entre medio hay una pérdida. Da lo mismo si este roce, por si acaso, da igual si este roce estaba acá o está acá, hasta acá, porque va a pasar por este, va a pasar sí o sí, va a llegar a este punto, va a tener que pasar por el roce. Entonces, entre los dos hay un trabajo, y ese trabajo lo hace el roce. Y la pregunta es calcular el trabajo. Entonces, para calcular el trabajo, tú necesitas la fuerza de roce por la distancia, necesitas la fuerza de roce. Y las fuerzas solamente se obtienen por diagrama de cuerpo libre. Mira, por eso tuvimos que hacer el diagrama de cuerpo libre, de cuerpo libre cuando estaba con el roce, cuando estaba en la zona del roce. Hay un peso, hay una normal y hay una fuerza de roce. ¿Se entendió? Sí, vale, profe. Por eso, porque necesitamos el trabajo para poder encontrar la relación completa de la fórmula. Encontrar esto. Esto va a ser un número, este trabajo es un número. Entonces se lo tengo que, con negativo, se lo tengo que sumar al 30 y dividir por 35 para que me dé cuánto se comprimió el resorte. ¿Ya? Después calculamos entonces cuánto es lo que permitió por el delta. Después dice, cuando el cuerpo llega a la altura deseada, se devuelve, hasta de detenerse nuevamente el resorte. Dice que se devuelve y ahora nuevamente comprime el resorte. Pero lo que va a comprimir no va a ser lo mismo. No es el mismo, no se va a comprimir con la misma distancia, porque perdió energía acá, perdió una vez, porque fue para allá, perdió energía, y después volvió a perder dos veces. ¿Cuánta energía perdió? La del trabajo. Dos veces perdió el trabajo. Porque cuando iba subiendo, la fuerza de roce va en contra. Y cuando va bajando, va en contra. Entonces, es pérdida de dos veces. Entonces, ahora preguntan en este punto, cuando se devuelve. Inicialmente, el resorte era un K, un medio K, delta 1 cuadrado. Y finalmente va a ser un medio de K delta 2 cuadrado, pero no son iguales, porque hay una pérdida de energía. Aquí tengo que sumar dos veces la del trabajo al roce. Negativo, recuerden que es negativo, porque va en contra. ¿Y por qué dos veces? Porque una subió y una bajó. Entonces yo puedo calcular cuánto se comprime al final. ¿Alguna otra duda con respecto a este problema? A mí aún, o sea, me causa un poco de como confusión los signos del trabajo del roce. El trabajo, mira, tienes que verlo así. O sea, yo entiendo que es negativo, pero Mira, como que no, ahí cuando no, se suma mira, véelo de esta forma. Inicialmente, cuando parte este objeto, tiene una cierta energía, una barra de energía. Cuando pasa por el roce, lo único que va a hacer que después que pase, la barra no sea la misma, no puede ser la misma, porque hay roce. No puede ser mayor, no puede ser mayor ese roce, tiene que ser menor. Entonces, si yo comparo la barra inicial y la comparo con la barra final, comparar significa un igual,
Acá tengo que sumar o restar el trabajo. La única forma es que esto reste, para que la barra inicial se achique. Por eso el trabajo es una pérdida, el trabajo externo, el trabajo depende, hay veces que el trabajo va a sumar. ¿Cuándo va a sumar? Cuando un niño empuje la caja, porque está aumentando la energía. Pero el roce es una pérdida, porque va en contra del movimiento. Si yo, y es una buena pregunta, menos mal que le hiciste, porque eso contempla más. Si yo tuviera, ejemplo, el mismo problema, un resorte, un objeto, y el objeto se mueve, pero entre medio viene un niño y lo empuja con una cierta fuerza, unos 2 metros, ese trabajo no es negativo, porque va a favor del movimiento. Si es a favor, suma. Eso quiere decir que la energía inicial, la final es mucho mayor, porque alguien dio energía, el niño dio energía al sistema. Pero el roce no es así, el roce va en contra del movimiento. La fuerza de roce va en contra. Por eso cuando calculamos el F, la fuerza de roce por distancia, acuérdate que hay un producto punto, un coseno. El coseno es de 180. Por eso da negativo. Para poder omitir ese problema, para que no tengan problema con el signo, hágalo con una suma. Nada más. Pero cuando calculen el trabajo, recuerden que es fuerza de roce por distancia. Y es el valor de la fuerza de roce por el valor de la distancia coseno. Pero como va en contra, 180. Y les va a quedar negativo. Ahí les va a quedar negativo el W. Y si la fuerza externa, por ejemplo, un niño empuja a favor del movimiento, o una cuerda, suma el trabajo. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Otro problema. Nos dicen que acá tenemos un bloque que entra con una cierta velocidad por este plano inclinado de largo tanto. El coeficiente de roce cinético entre el plano y el bloque es de tanto. Entonces acá dice que hay puro roce. En todo esto hay roce. El bloque, cuando llega a este punto de acá, dice que sale volando, que el bloque sale disparado con una cierta velocidad y cae al piso con otra velocidad, con la de caída. ¿Ya? Entonces, inicialmente solamente hay energía cinética, gravitatoria y la del resorte. Solamente va a haber energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, velocidad A, porque está recién comenzando la altura es 0 y no hay resorte. Esa es la zona 1. En la zona 2 voy a obtener energía cinética porque me dice que se sigue moviendo con una velocidad B. Tiene energía potencial, ahí tengo que ver que la suma, tengo que preguntarme si la suma va a ser igual. Y energía de roce. En pasar de acá a acá hubo un trabajo, que es el trabajo del roce. Por lo tanto, si esta barrita mide, no sé, 10 unidades de altura, la suma de estas dos no puede medir 10. Estamos todos de acuerdo porque hay roce. Es menor. Pero podría calcular la fórmula. Inicialmente tengo un medio de la masa por velocidad de A cuadrado más el trabajo del roce. Y eso me va a dar la energía cinética en el punto B más mg por h, que podría calcular cuánto es h o me lo podrían dar. Dice que el plano inclinado son 6 metros. Y esta es una pregunta engañosa, esta información engañosa, porque los 6 metros son estos. Estos son 6 metros. Tengo un triángulo, puedo calcular h, porque tengo el ángulo, con la función coseno. Coseno de 30, trigonometría, es h partido en 6.
Entonces, coseno de 30, coseno de 30 por 6 me da 5.19, que es la altura. Entonces, tengo el MG por H. Tengo el H, lo está calculando simplemente, a ver si lo voy a calcular. Ahora, ¿podremos calcular este trabajo? Sí, el trabajo va a ser la fuerza de roce en magnitud, el valor, que tendríamos que calcularlo, tenemos la constante, tendremos que calcular la normal y el ángulo. Por la distancia, que conocemos la distancia, que son 6 metros, por coseno de 180, porque va en contra del movimiento. Hacemos el diagrama de cuerpo en la inclinación, tenemos el peso mg, tenemos la normal y tenemos la fuerza de roce. Son las únicas fuerzas que hay en el objeto cuando está en el plano inclinado. Esto es un ángulo de 30, esto es un ángulo de 30. Entonces la normal va a ser mg coseno de 30. Entonces el trabajo del roce va a ser la fuerza de roce, que es el coeficiente 0,2 por la masa, por la gravedad, aproximadamente 10, coseno de 180, que sabemos que el coseno de 180 es menos 1, por la distancia, que son 6 metros. Entonces tendría 0,2 por 10 por 20 por 6, 240, negativo. Entonces la fórmula final, acá en la fórmula 1, tendría un medio de la masa, que la masa son 20 kilogramos, me quedaría 10 velocidad de a cuadrado menos 240 igual a 10 velocidad en el punto B al cuadrado más la masa 20 por 10 por 5.19. 5.19 por 20 por 10, 1038. Tengo una ecuación. No conozco la velocidad inicial. Lucas dice, creo que igual es seno. ¿Por qué es seno? Profe, ¿no es seno o estoy mal? Ya. Sí. Sí, disculpen, yo me equivoqué. Sí, eso es seno. Bueno, sí, seno. Sí, porque era el opuesto, estaba pensando en el adyacente. Entonces, seno de 30, disculpen, por 6, 3. Entonces, todo esto es 3, la altura es 3. ¿Y eso en qué me influye? En este valor de acá, que me quedaría 20 por 10 por 3, 600. Ahí está el solucionado el problema. Muchas gracias. Entonces tendríamos ahí la primera ecuación. No tenemos la velocidad inicial. Si me la dan, puedo calcular la velocidad en B. Me dice la velocidad. Sí, me la dan 15. Entonces puedo despejar 15 por 15 por 10. Tendría 2250 joules menos 240 igual a 10B, 10, la velocidad de B al cuadrado. Y esos 600 los podría pasar al otro lado restando. Ahí. Entonces me quedarían esos 2000 menos 240 menos 600. Estaría dando 1410 dividido en 10. O lo que es 141 en raíz. Aproximadamente 11,87. Entonces sabemos la velocidad de este punto cuando sale. Y la velocidad va a ser 11.87. Ahora, en ese punto, en el punto B, donde está esto,
en el punto B, entonces conozco los gráficos. Tengo la energía cinética, que conozco el gráfico, lo podemos calcular, lo habíamos calculado. Ahora tengo la velocidad, puedo calcular la energía cinética. Y tengo la energía potencial. No sé cuál es mayor y cuál es menor, tendría que calcularlo. Sabemos que la energía potencial es 600 y ahora faltaría calcular la energía cinética, que es 1/2 por la masa, que me estaría dando 10 por la velocidad al cuadrado. Por eso, por 10, que aproximadamente 1410. Entonces, sí, basta con ver esto por si acaso. Tengo que b cuadrado es 1410 por 10 y lo estoy multiplicando por 1/2 de la masa para obtener la energía cinética. Y justo 1/2 de la masa es 10. Entonces me queda solamente el 1410. De repente es malo aproximar. Entonces tendría que la barra de la energía cinética es 1410 joules y la de la potencial son 600. Entonces ahora yo puedo hacer el dibujo yo. Si tengo los valores, tengo que hacer las barras como corresponde. Es el punto 2. Y después cuando cae, solamente va a tener energía cinética. Porque no tiene altura. Al final, después del lanzamiento aquí, no tiene altura. Y solamente energía cinética. Y no hay roce. Y consideremos que el aire no hay roce, lo están diciendo. Entonces, puedo calcular 1410 más los 600 de la energía potencial más la energía cinética del punto 2 va a tener que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado. Y puedo calcular la velocidad del objeto. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces el procedimiento es el mismo. Tenemos que considerar puntos que nosotros digamos que son importantes, nosotros a menos que los digan que lo hagamos, y comparar las energías. Y estas barras, esta representación de las barras, lo único que va a hacer es que nosotros seamos ordenados con las fórmulas. Y el trabajo, pongan un signo más, no hay ningún problema, pero tienen que recordar que si va en contra es negativo y si va a favor es positivo. Suma o aporta o disminuye la energía. ¿Ya? Hay un par de ejercicios después que ustedes los pueden hacer perfectamente. Recuerden que esta guía está subida. Pues, lo ideal es que ustedes lo hagan y si tienen algún problema me lo vuelven a decir en clase y podemos hacer ejercicio en particular. La próxima clase ya partimos con otro concepto que no me acuerdo en este momento cuál es, déjenme buscarlo, que está relacionado con energía, pero es el momentum. ¿Ya? ¿De dónde viene este momentum lineal o el concepto de momentum? Es que fíjense en la energía cinética, y la gravitatoria, mg por h, que lo habíamos dicho en una clase. Lo único que es variable es la altura. Si ustedes derivan respecto a la altura, tienen mg, que es el peso, que es la fuerza que proviene del objeto. Pero si ustedes derivan respecto a lo único que es variable, que es v, tienen mv. Y este es el momento, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que son las derivadas de la energía. Uno lo puede ver desde ese punto de vista, dependiendo de la energía. Y la del resorte, 1/2 de kx cuadrado, es kx, que es la fuerza del resorte. Pero el momento tiene algo muy particular que depende del objeto. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. Recuerden que todas estas clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Las notas van a estar lo antes posible. Y cualquier problema, recuerden que me pueden mandar correos y lo estaríamos viendo en la próxima clase. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese que esté bien. Chao, profe.